Era una mañana nublada de otoño en San Luis del Alma, un pequeño pueblo de calles empedradas y árboles centenarios, donde cada rincón parecía guardar un susurro del pasado. El viento acariciaba con suavidad los balcones antiguos, y las hojas caídas danzaban sobre las veredas como si recordaran alguna canción olvidada. En ese escenario quieto y melancólico vivía Ernesto Aldunate, un hombre de 72 años, de mirada profunda y andar pausado, cuya vida giraba alrededor de un solo nombre, Clara. Clara Villaseñor había sido su esposa durante casi 5 décadas. Compartieron una vida colmada de complicidades, viajes improvisados, tardes de mate junto al ventanal y discusiones suaves que siempre terminaban en risas. Desde que se conocieron, Clara tenía esa manera de mirar que detenía el tiempo, una mezcla de ternura, picardía e inteligencia, como si siempre supiera algo que los demás aún no habían descubierto. Ernesto se había enamorado de ella el mismo día que le cayó encima un estante en la biblioteca municipal y Clara, sin siquiera conocerlo, lo ayudó a levantarse y se quedó con él hasta que llegó la ambulancia. Con los años, esa complicidad se volvió lenguaje. No necesitaban hablar para entenderse. Clara era profesora de arte, y su manera de enseñar era casi poética. Pintaba con las manos, con los ojos, con la voz. Ernesto, por su parte, trabajó como relojero en un pequeño taller heredado de su padre. Tenía una paciencia casi mística, la misma que luego aplicaría a los días más oscuros de su vida. Juntos, tuvieron una hija, Lucía, que se crió entre acuarelas, engranajes y abrazos largos. Lucía se fue a vivir a Barcelona cuando tenía 25 años, persiguiendo una carrera en neurociencia. Irónicamente, ahora dedicaba su vida a estudiar el mismo mal que atacó a su madre. Volvía cada diciembre y llamaba todas las semanas. Sentía culpa, pero Ernesto jamás se la permitió. Le decía que Clara siempre había querido que ella volara alto, que no se enredara en los límites del pueblo. La casa donde vivían era una casona antigua de techos altos y azulejos azules, situada en la esquina de la calle Almafuerte y Belgrano. Había sido construida por el abuelo de Clara, y guardaba tantos recuerdos que a veces parecía susurrar por las noches. Cada objeto tenía una historia: el reloj de péndulo que marcaba las horas de sus citas, las cortinas de lino que Clara había cosido en su embarazo, el jardín de jazmines donde Ernesto le pidió casamiento una noche de verano. Pero con el avance de la enfermedad, la casa empezó a volverse un laberinto para Clara. Confundía las habitaciones, se perdía en los pasillos, olvidaba cómo abrir las puertas. Por eso, con dolor, Ernesto decidió reacondicionarla. Quitó alfombras, colocó señalizaciones, y transformó la sala principal en una especie de refugio seguro. Sin esquinas duras, con fotos en marcos grandes, y una pared entera dedicada a sus pinturas favoritas. Cada mañana, Ernesto preparaba el desayuno exactamente igual: tostadas de pan casero con un poco de dulce de higo y té con limón. Clara ya no se acordaba de sus gustos, pero él sí. La vestía con cuidado, le acomodaba el pelo, y luego caminaban hasta la residencia Luz Serena, un centro especializado en el cuidado de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Aunque Clara vivía en casa, los doctores le habían recomendado llevarla a ciertas terapias durante el día. Pero había algo que Ernesto hacía todos los días, sin excepción: a las 4 de la tarde, regresaba a la residencia, se sentaba frente a ella en el patio de invierno, y durante una hora entera, le leía en voz alta. No era cualquier lectura. Ernesto había creado un libro especial, un compendio de sus memorias, escrito con tinta azul en una libreta de tapas de cuero rojo. Contaba desde su primer encuentro hasta las anécdotas más simples, como la vez que se quedaron sin gas y cocinaron fideos al sol. Todo estaba ahí. No con la intención de que Clara recordara, sino con la esperanza de que, en algún rincón profundo, ella pudiera sentir lo que una vez fue. La rutina se convirtió en rito. El personal del lugar lo miraba con admiración silenciosa. Algunas enfermeras lloraban detrás de las cortinas mientras él le leía a Clara pasajes como: ese día llovía, ¿te acordás?
Nos metimos debajo de una marquesina y vos dijiste que el olor a tierra mojada era tu perfume favorito. Y yo me lo aprendí. Para siempre. Algunas veces, Clara sonreía. Otras veces, tomaba su mano sin saber por qué. A veces, lloraba. Nadie podía decir con certeza qué sentía. Pero Ernesto seguía. Día tras día. A veces, cuando Lucía estaba en el país, se unía a las lecturas. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada reacción de su madre, por mínima que fuera. Compartía sus notas con otros colegas investigadores, con la esperanza de encontrar patrones, puntos de luz en el océano oscuro del Alzheimer. Hasta que una tarde de invierno, con el cielo pintado de nubes violeta, Clara lo miró fijo mientras él le leía sobre su boda en la vieja iglesia de los Tilos. De pronto, sin aviso, lo interrumpió. «Ese vestido, era azul claro, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Ernesto se quedó inmóvil. El mundo pareció contener el aliento. «Sí, Clara. Azul claro. Como el cielo de San Marcos el día que naciste». Ella lo miró con una intensidad que no tenía hacía años. Algo en su interior se había encendido. No duró más que unos segundos. Pero fue suficiente para que Ernesto supiera que algo en ella lo recordaba. Después de ese día, Clara volvió a sumirse en su niebla. Pero Ernesto siguió leyendo. Nunca se saltó una tarde. Aunque ella no reaccionara. Aunque no dijera ni una palabra. Porque había entendido que el amor no era solo ser recordado, sino seguir recordando por los dos. El día que Clara falleció, la residencia se llenó de silencio. Ernesto, con la libreta en la mano, se sentó en su sillón de siempre y leyó en voz alta, por última vez. Nadie lo interrumpió. Leyó todo el capítulo final. Después cerró la libreta y con un suspiro que parecía llevarse la mitad de su alma, la dejó en la mesa de luz junto a la cama de Clara. Lucía, entre lágrimas, tomó la libreta y prometió preservarla. Decidió donar parte de la herencia para crear una sala de lectura dentro de la biblioteca municipal, donde padres, hijos, parejas o incluso desconocidos pudieran leer historias de amor y memoria. Hoy, esa libreta roja descansa en una vitrina de la biblioteca municipal, la misma donde se conocieron. Tiene una placa que dice: «Aquí vive la historia de un hombre que recordó por los dos. Que amó incluso cuando no fue reconocido. Y que supo que el amor verdadero no necesita memoria, solo presencia. Y cada otoño, cuando las hojas vuelan en San Luis del Alma, alguien, quizás un joven curioso, quizás un anciano en silencio, se detiene frente a esa vitrina, abre el libro, y empieza a leer. Porque donde hay recuerdo, hay amor. Y donde hay amor, siempre hay una historia esperando ser contada».